cuando tú estés a cargo de personas, tú tienes que verlos a esas personas como tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? 2. No, me dijo. Tú tienes 2 en tu casa. ¿Y acá? Pero en la compañía tú tienes más de 100 personas, porque tenía como 180 personas a cargo. Todos ellos son tus hijos. 5S Solet es el podcast donde aprenderás sobre la poderosa metodología japonesa que mejora la eficiencia y organización en cualquier entorno de trabajo. Prepárate para descubrir las 5S y llevar tu entorno laboral al siguiente nivel. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente en su podcast 5S Solet, su amigo José Bailón. En este 9º capítulo estamos hoy con un invitado de lujo. Tenemos al amigo Nelson Contreras que nos está acompañando aquí con nosotros hoy día. Nelson, bienvenido aquí al podcast 5S Solet. Muchas gracias, José, por la invitación. Excelente, Nelson. Primero voy a hacer una pequeña presentación. Sí, tengo aquí una pequeña presentación tuya. El ingeniero Nelson Contreras es Magister of Science en Dirección de Operaciones y Logística de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del UPC. Es instructor especializado en gestión de la producción de Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainability Partnership de AOTS Japón, Osaka, Japón, del programa AMOEVA Management de AOTS Japón, acreditación en el sistema de producción Toyota TPS nivel 4, Asociación de Ex Becarios de México en Japón, Hokuto Kyokai Asemeja, Lean Management, Lean Manufacturing del Instituto Lean Management de España, es Supply Chain Management de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, facilitador de mantenimiento productivo total TPM, certificado por TEPSUB, diplomatura de especialización en producción y operaciones de la Pontífica Universidad Católica del Perú, es coaching ejecutivo para líderes de la PUC, ingeniero industrial de la Universidad Nacional del Callao, de la UNAC, y entrenamiento como líder TPM en Perú, Colombia, Chile y Japón. Tiene experiencia profesional en operaciones y mejora continua en empresas de consumo masivo, laboratorios y servicios, liderando e implementando procesos de excelencia operacional, mantenimiento productivo total, TPM y Toyota Production System, TPS. Es consultor y formador de equipos de excelencia operacional y mantenimiento productivo total TPM en varias de las metodologías del JIPM y al Toyota Production System TPS. Actualmente es superintendente de planta e instructor TPM. Bienvenido, Nelson. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a conocer a Nelson. Ay. Al Nelson que nos acompaña, al Nelson que aquí tiene todos los títulos que son buenísimos en tu experiencia, pero cuéntanos cómo llegas a este proceso de calidad, Nelson. ¿Cómo arrancas desde tus inicios, de tu juventud, niñez o quizás desde la universidad? ¿Cómo fue tu experiencia para llegar a esos temas de calidad que yo sé que te apasionan? Bueno, desde pequeño siempre he sido apasionado a la cultura japonesa. Me ha gustado toda la filosofía y cómo los japoneses tienen la forma de actuar y pensar en función a la idiosincrasia de los samuráis. Y en función de eso empecé siempre en la universidad el tema de las 5S, comencé a estudiar un poco más a fondo. Y cuando ya estábamos laborando en Nacional de Chocolates, busqué un consultor para empezar a implementar las 5S. Pero hasta ese momento sabía de las 5S, pero orden y limpieza. Nos capacitamos, implementamos, lo certificamos y yo creo que una de las pasiones que nos dio la motivación para continuar con las 5S fue el cambio cultural de las personas. Se nota un cambio brutal al momento de hacer sus labores. Luego de eso comencé a perfeccionarme en el tema de mejora continua, comencé a estudiar TPM, porque ya en la compañía Nacional de Chocolates íbamos a implementar TPM, comenzamos a prepararnos, viajé a España a estudiar el tema de Lean. Hasta ese momento hablamos de Lean, te estoy hablando en el 2018, desde 2005 al 2018, todo mi enfoque de mejora continua era en función a la metodología americana, ¿ya? Que lo conocemos como Lean en nuestro medio, ¿no? Tuve la oportunidad, en vista a unos contactos que conocí en la Asociación Japonesa, en AOTS Perú, postulé una beca para irme a estudiar a Japón y desde ese momento pues cambió brutalmente mi vida porque
Si bien es cierto, la mejora continua hasta antes del 2018 estaba arraigado y me gustaba y me apasionaba, pero siempre digo, hay una gran diferencia entre la metodología japonesa y la metodología americana, que es Lean. Y siempre lo pregono porque vivimos un poco equivocados y pensamos que es lo mismo y realmente no es lo mismo. Viajé a Japón, me perfeccioné en Japón, vengo de Japón y, como dicen, me pasó una reingeniería mental de todos mis conceptos y todo lo que pregonaba hasta ese momento. Inclusive enseñaba en un instituto ya Lean y Lean Manufacturing. Vine de Japón pues totalmente cambiado, reseteado, pero así a cero, como un disco nuevo. Y comencé a perfeccionarme más en el tema de la metodología japonesa, la metodología de mejora continua. Seguí estudiando, sigo estudiando, y por el resto de mi vida creo que voy a seguir estudiando la metodología japonesa, porque hay una gran diferencia, digamos, muy abismal. En pocas palabras te puedo comentar, José, cuando empezamos con las 5 S, en mi vida personal, eran las 5 S del modelo Lean. Tengamos en cuenta que hay 2 vertientes de las 5 S. ¿Ya? El modelo americano, que parte de la metodología Lean, y el modelo japonés, que es la metodología oriunda, donde nace las 5 S del método de Hirano y otros autores de renombre, en donde tú te das cuenta y ves la gran diferencia. El modelo americano, al que comencé yo a estudiar, y lo estudié bastante bien, se enfoca solamente a nivel de 5 S en orden y limpieza, que en tu planta se vea bonito, bien pintadito, los rótulos bien bonitos, todo, pero no llegas hacia el objetivo primordial, que son las personas. Claro. Y es la generación de la cultura, ¿no? O sea, como parte de una organización, cuando tú tienes un plan para implementar 5 S, lo primero que tú dices, oye, quiero hacer 5 S, no para que se vea bonito mi planta, la compañía. No para la foto. No para la foto, no para la visita y que todos digan, wow, no. Es para generar un cambio cultural en las personas, que en nuestro medio latino nos adolecemos mucho de ese tema. Ok. Pero entonces, tu vida profesional siempre ha estado muy ligada a este trabajo de calidad y de gestión de calidad, como lo mencionas, desde la universidad hasta que has llegado a la parte profesional en la empresa de chocolates. Así es, ¿no? Entonces siempre has estado muy metido a los temas de calidad desde ese mundo. Así es. ¿No? Excelente. Y eso es la primera parte. Ya conocemos un poquito a la persona que nos está acompañando hoy aquí en el podcast. Vamos a esta segunda parte donde nos puedas contar un poco tu experiencia, quizás en los rubros donde has estado más fuertemente, por ejemplo, quizás la industria de chocolate, la industria de alimentos de consumo masivo. ¿Qué nos puedes contar de ese tipo de industria como industria, ¿no? Para no hablar de una marca específica, pero más o menos cómo es la industria en sí. Mira, la industria, lo único que hace la diferencia entre un rubro u otro rubro es lo que procesan los procesos productivos, que puedes producir chocolates, puedes producir harinas y otros productos, pero lo que tienen todos en común, primero son las personas. ¿Qué más tienen en común? Equipos, los materiales y los métodos de trabajo, que son las 4 M, que cuando enseño TPM yo siempre digo, o sea, el TPM está enfocado a las 4 M, pero no solamente el TPM, sino las mismas 5 S, porque tú vas a buscar al final gestionar esos 4 variables importantes o activos que le llamamos dentro de una organización. ¿Que haya alguna diferencia en particular? Puede haber ciertas pinceladas que vas a encontrar entre Arcroma Perú o Nacional de Chocolate u otra industria. Okay. Pero las 5 S, cuando tú lo implementas en cualquier rubro, es la misma. Es correcto. El método es el mismo. ¿Y este tipo de industrias que tú has implementado, 5 S, de qué magnitud son? Papelería, chocolate, Nacional de Chocolate. ¿Qué tipo de industria en volumen? Para más o menos un poco las personas puedan entender la dimensión del tipo de empresa, ¿no? Si es una empresa muy grande, muy pequeña, con mucha rotación, no tiene así. ¿Qué nos puedes contar así en macro para conocer? Mira, en la empresa donde para mí fue mi escuela, donde aprendí todo este tema de la excelencia operacional desde 5 S, TPM, Nacional de Chocolates, Planta Perú,
es una compañía transnacional del grupo Nutresa, muy grande, donde hay más de 500 personas, una alta rotación del personal. O sea, es como cualquier industria hoy en día en donde tienes una oportunidad de crecimiento. Sea profesional o económico, el talento se va. Sí, Entonces claro. tienes que buscar una forma cómo retenerlo, cómo motivarlo. Y la motivación no parte de darle dinero, Económico, darle algo material. De verdad que el económico es la peor motivación que puede existir. Eso desmotiva a la larga. Te motiva los 3 primeros meses y después se acostumbraron, llegaron a ese estatus económico y les falta y te falta y se vuelve un vicio. Sí. Y te desmotiva más a la gente cuando ya no les puedas dar más una motivación adicional económica, ¿no? Pero la mejor motivación para las personas es el propio desarrollo de las personas, la capacitación, la formación que le vas a ir impartiendo in-house. Que esa es la mejor forma como vas a retener a un talento. Perfecto. Y a nivel de 5S o a nivel del TPM, porque yo hoy en día más me especializo ya en TPM, que es la excelencia operacional o el mantenimiento productivo total, la mejor forma de motivar a las personas es una constante capacitación. Pero no decir, como pasó en algunas compañías que muchas veces voy cuando hago auditorías o me llaman para ciertas consultorías, a la entrada de las compañías, bien grande un cartelón. Lo más importante de esta compañía, el talento humano. Y cuando entras a los lugares de trabajo, al Gemba, totalmente descuidado. No es la realidad. No hay capacitación, no hay formación. Algunas compañías ya tienen un programa de formación, pero el colaborador no lo sabe. Entonces, ¿cómo puedes seguir motivando a tu personal? ¿Cómo los puedes lograr retenerlo? Pero en cambio, cuando ya tienes un mapa de formación, por ejemplo, a nivel de TPM, tú ya tienes el tema de la matriz de habilidades, en donde está disgregado todas las actividades que ellos van a realizar. Excelente. Entonces, si tomamos un resumen de lo que hemos hablado en esta primera parte, y queda muy claro que la empresa es la que tiene que fomentar el proceso con la gente, que tiene que formar cultura, ¿no? Y tenemos claro que eso se va a ir formando poco a poco y va a irse mejorando en el tiempo. Pero lo importante que tenemos que darnos cuenta en las empresas es que esto no se hace de la noche a la mañana. Se tiene que hacer en un tiempo prolongado. Entonces, parte de lo que tú has visto en tu experiencia es justamente eso, ¿no? Que se ha venido dando a lo largo de los años este cambio cultural teniendo como foco y como eje a las personas. Creo que es un poco la idea de lo que tenemos que ver en la parte inicial y justamente en este tipo de industrias que hablábamos, 500 personas, me comentaba más o menos. Que no es una industria pequeña, es una industria grande que quizás ya por ahí vamos a poder, a los amigos que nos están siguiendo, entender, oye, cómo poder implementar y qué problemáticas encuentras en una industria de este nivel, ¿no? En una industria grande, porque es distinto ver la problemática cuando hay cambio de personal, cuando hay mucha rotación, a tener una empresa mucho más pequeña o una empresa con 100 personas, que no es igual que una de 500 u otra de 1000, ¿no? Un poco por eso tratamos de hacer esta segunda parte en entender el tipo de industria o el tipo de industrias. Como bien mencionas, las empresas tienen personas, tienen procesos, tienen métodos, que es parte de lo que conversaremos con las 5S en sí, pero queríamos entender un poquito el contexto del tipo de industria que estamos viendo. ¿Ok? Correcto. Listo. Vamos a esta tercera parte. Vamos a hablar de las 5 S ahora sí. Para los amigos que nos siguen y siempre nos acompañan, por eso le llamamos SOLED, que es seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina, que es un poco el acrónimo que hemos utilizado para recordar fácilmente. Pero cuéntanos, Nelson, en tu experiencia y con lo que tú ya vienes viendo, ¿qué problemáticas crees que son las más importantes que se tienen a lo largo del proceso de la implementación, de la decisión, de cómo trabajar el proceso de 5S en una industria? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué problemáticas? Y después hablaremos algunos tips que tú recomiendes a las personas que nos están acompañando para que puedan tener un buen proceso de implementación. Bueno, la primera problemática, yo siempre digo, lo primero que debemos de tener claro, el primer paso que tenemos que dar antes de capacitar, antes de implementar las 5S u otra metodología como TPM, es que tenemos que tener el compromiso claro de la alta dirección. Okay.
si tu alta dirección no lo tiene claro, o en algunos casos ni siquiera saben de qué consiste las 5S u otra metodología y se ponen a implementar. Te lo digo con toda la sinceridad y la experiencia que un par de años esas 5S se caen. Va a ver los muros de aquí se implementaba 5S, pero se va a caer. Pero lo peor va a ser que se caiga la metodología y después quieras volver a implementar, va a ser muy difícil. Porque ya en las personas queda arraigado que esa metodología no funciona. No sirve para ese rubro, por lo tanto no va a funcionar. Sufre más para implementarlo. Muy difícil. Pero, ¿cómo haces tú? Porque es un buen punto lo que mencionas, ¿ok? Que la dirección tiene que estar involucrada. Y lo hemos venido hablando a lo largo de estos podcasts, pero siempre pregunto ¿cómo has hecho tú para hacer que la dirección pueda estar involucrada? Porque, claro, decirlo es una cosa, pero después venderle la idea a una dirección, a una gerencia general, a un comité, a un grupo de inversión, ¿cómo le vendes esa idea? ¿Cómo haces de primera entrada para venderle no solamente 5S, hablemos de varias metodologías o programas que se quieran implementar? ¿Cómo hiciste tú para que ellos digan sí? O sea, estoy de acuerdo, yo apoyo, yo te voy a dar esto, o los recursos, o si voy a soportar con acompañamiento en el Gemba. ¿Cómo hiciste para poder hacer que la dirección o las gerencias puedan estar con estas ganas de querer implementar 5S? Primero, para motivarlos, hay que decirle cuáles son los beneficios que vas a lograr en el tiempo. Ok. Y dentro de estos beneficios hablamos de beneficios tangibles, money cash, ¿Ya? que es lo que los mueve a los directivos, a los gerentes, como también los no tangibles, Ok. que es el cambio de actitud, valores, clima laboral óptimo, etcétera, que vas a lograr en el tiempo. Pero te vas a enfocar muchas veces en el tema económico. ¿Qué vas a lograr en el tiempo? Pero para lograr ese tiempo, ¿qué pasos tienes que dar? Dar la metodología secuencial y, sobre todo, liderado por la alta dirección. Uno de los grandes errores que cometen las organizaciones es están presentes para el playoff o el día de la gran limpieza, como lo llamamos, y están ahí, el arranque, pero después, ya le asignaron al área de calidad o a otra área o contrataron a una persona que lidere la metodología y ellos deslumbraron y se olvidaron del pequeño equipo de la planta o de las 5S. ¿Ya? Entonces, eso genera desmotivación. ¿Cómo hacemos ahora para que la alta dirección no pierda la brújula en el proceso? Hay auditorías, hay visitas, vamos con el gerente, vamos con el dueño o el directivo que puedas tener de mayor categoría. ¿Ya? Cuando ven las personas, y esto nos sucede a todos, inclusive al quien habla, cuando ves que el gerente general baja a la compañía y comienza a preguntar y tal, a todos se nos mueve el piso. Claro. Entonces, la primera vez te agarran, te pillan porque no estaba funcionando bien, pero la siguiente dice, va a volver. Entonces, una me la hacen, dos no. Y te pones a trabajar a conciencia y comienzas a trabajar con el equipo. Okay. Para que el gerente nuevamente cuando regrese pueda encontrar un cambio y obviamente ese cambio que va a generar más motivación para el gerente, tienes que llevar en paralelo los logros que va teniendo el equipo, porque hay que ser bien claro y sincero. Nosotros nos movemos, en general todos, con los logros o los resultados que pueda dar. Okay. No a nivel de indicadores solamente, sino es el beneficio económico, que es lo que le va a mover a los directivos. Entonces, digamos que en resumen, si lo cogemos aquí, estamos hablando de que uno de los puntos es que las personas directivas puedan dar ese acompañamiento para identificar rápidamente cuáles van a ser los beneficios de mejora. Tener una línea base para después demostrar que hubo un proceso de mejora para que también puedan identificar que eso se está viendo reflejado en rentabilidad. Así es. Digamos que eso es como un resumen de esta primera parte, que sí podríamos atacar las personas que estamos iniciando o que tenemos que ir hacia una empresa o estamos entrando a una empresa. ¿Cómo poder presentarlo? Podemos atacar por ahí en decir,
vamos a plantearle los beneficios, vamos a plantearle el acompañamiento que tiene que dar, porque a veces yo he visto y me he encontrado con esta problemática que no todas las gerencias entienden, porque claro, no lo conocen, ¿no? Entonces, como bien tú dices, ¿no? Hay que capacitarlos para que sepan que el beneficio que se va a dar económico, en clima laboral, en costos, se van a manejar y se van a comenzar a reflejar en un corto y mediano plazo. Entonces ahí ya comienzan como que a recién sentir que eso sí funciona, pero tiene que ir acompañado, ¿no? Porque si no están ellos, muchas veces eso no va a andar, no va a caminar. Ese va a ser como que el compromiso inicial con la dirección para que eso pueda seguir avanzando. Así es. Perfecto. Ese es el primer filtro, o el primer candado, llamémoslo así, que hay que abrir. Perfecto. Una vez que ya tienes a tu alta dirección comprometidos e involucrados en el proceso, viene el siguiente filtro: formación. Ya. O sea, no es ir a una capacitación, como muchos pasa que están sentados cuerpo presente, pero terminó la capacitación y el día, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? Y quedan las dudas, las intrigas. Primero tienes que tener una buena formación, riguroso, con examen, evaluaciones constantes. Pero ¿dónde viene el secreto? Yo digo, uno de los secretos que hoy en día yo lo aplico. Yo hoy día lo puedo formar a José Bailón y su equipo. Mañana desplieguenme usted la capacitación a su equipo base. Si tú eres el gerente, capacita a tus supervisores, a tus jefes. Ese jefe después tiene que capacitar a su equipo de planta. Y así se va haciendo por el método del cascadeo. Entonces, para tú pararte una capacitación y retroalimentar una capacitación que te dieron, ¿qué sucede? Que tienes que estar atento, tienes que ponerte a estudiar, prepararte. Total. Porque tú llegas al frente y siempre hay alguien que te va a hacer la pregunta clave. Imagínate que tu supervisor o tu personal de línea te haga una pregunta y no sepas responder. ¿Cómo quedas? Entonces, ese es el segundo candado que hay que abrir. Una muy buena preparación a todo tu equipo. Para que tengan la claridad de la implementación. Y eso es importante porque a veces la gente pasa por muy suave el tema de entender la capacitación, porque todavía está este tema de entender o pensar que 5S es limpiar y acomodar y ordenar y pintar, ¿no? Entonces la gente, si tú lo explicas, como yo a veces le digo, ¿no? Explicarte el concepto de las 5S lo hacemos en 10 minutos. Ese no es el problema. Es capacitarte en cómo hacer que esto se vuelva un hábito, cómo hacer que esto se vaya formando en la gente, porque tienes que formar cultura. Entonces, yo creo que acompaña un poco el comentario que tú dices, que no solamente es conocer de 5S, hay que conocer de liderazgo, hay que conocer de comunicación, hay que conocer de, oye, cómo enfrentar problemas a las excusas. Porque son las cosas que te van a aparecer en el día a día cuando estás implementando. Y si no estás preparado, eso también necesita tener un refuerzo para poder saber y enfrentar que cuando la gente te diga no tengo tiempo, no tengo recursos, no, necesito más gente, no, que eso no me toca. Entonces, para enfrentar eso, tienes que estar preparado también. Por eso que acompaño un poco el comentario que tú das en el decir que hay que prepararse en referencia a las 5S, pero hay que prepararse también con los otros puntos que van a salir en el enfrentarte a la implementación, ¿no? Exacto, y sobre todo es el prepararte al cambio. Y yo siempre digo, antes de que implementes las 5S, y lo hice en otra compañía que también es del rubro de consumo masivo, preparé al equipo, tenía a cargo supervisores y jefes de planta. Preparé a ese equipo primero. ¿Ya? No preparé al resto. Con ellos trabajé las 5S duro, pero no solo la metodología, sino que ellos estén preparados al cambio. Porque cuando tú empiezas las 5S, no es las 5S, realmente te lo digo por mi experiencia personal, no es implementar la metodología. La metodología, como lo acaba de decir, es súper sencillo, pero es bien amplio. Pero ¿dónde es lo difícil? Que las personas, nosotros muchas veces, porque hemos estudiado 5 años en la universidad, o porque tienes el cargo de jefe de área, jefe de planta o supervisor, conoces más que el colaborador. Y muchas veces no sabes escuchar a las personas. Claro. Y me pasó un caso con uno de los supervisores de una línea, comenzamos a trabajar fuerte a las 5S,
Y él agarra, no, acá se hace así, se hace así, se hace así. Y seguía con su estilo de liderazgo de antes de implementar las 5 S. Entonces yo digo, eso no es así. Primero, para implementar una mejora continua, tiene que cambiar uno como líder. Saber escuchar, tener el liderazgo, la humildad. Eso es importante. Importantísimo. Es importante porque a veces el operador, la gente de piso o la misma gente administrativa, ¿no? Cuando te ven haciendo, cuando te ven como ejemplo, que tú estás manteniendo tu sitio limpio, ordenado, o siempre tienes esa visión, ellos se contagian de eso, ¿no? En cambio, y pasa, no es liderazgo, pero ese estilo de gestionar antes, ¿no? Que aquí se hace como yo quiero o como yo lo digo, creo que ya no funciona en estos tiempos, ¿no? Hoy el liderazgo que funciona es ese liderazgo, aparte de motivacional, es el liderazgo del ejemplo, ¿no? El que tú muestres cómo hacerlo y la gente aprenda de lo mismo y se ponga a hacerlo ellos también, ¿no? Mira, y eso lo que acabas de decir es súper importante y yo creo que es uno de los hitos claves en este proceso de implementar las 5 S. Empezamos las 5 S con el día de la gran limpieza. Obligatorio, tiene que estar el gerente, el director, el gerente general en ese proceso. El más alto rango. El más alto rango mínimo tiene que estar. Pero yo siempre digo a los líderes que están a cargo de las personas, que son los supervisores para los procesos productivos, el jefe de área, el jefe de la planta, etc. Yo siempre le digo, ustedes después que limpien tienen que salir sucios. Y nosotros en la planta, normalmente en una planta de alimentos trabajas con tu delantal blanco o tu uniforme todo blanco. Yeah. Y yo le digo, anda, métete bajo el equipo, tírate, ensúciate. Porque cuando salgas o termine el día de la jornada de la gran limpieza, tu personal te tiene que ver que tú has hecho también, que has metido la mano. Claro. Y muchas veces me dicen, no, pero Nelson, ¿qué van a decir? Nosotros, olvídate, estamos con otro enfoque de trabajo. Yo agarro mis herramientas, me meto, me ensucio y obviamente no es que me ensucie porque quiero ensuciarme, aclarando, ¿eh? Pero es hacer con ellos y hacerlo así, en piso, con la gente, para que puedan limpiar y ver cómo deben hacerlo también, ¿no? Pero ahí hay un secreto que yo lo aprendí en estos 19 años que vengo con esta locura de mejora continua. No, nada más. Yo creo que estoy empezando porque tengo mucho por recorrer, mucho por aprender y sobre todo mucho por enseñar y dar. Tuve la experiencia de viajar, de los varios viajes que tuve de formación a la planta de Colombia, Nacional de Chocolate de Nutresa, y uno de todos estos viajes que me impactó fue las palabras del director de la compañía. Y él me dijo, Nelson, cuando tú estés a cargo de personal, tú tienes que verlos a esas personas como tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? 2. No, me dijo, tú tienes 2 en tu casa. ¿Y acá? Pero en la compañía tú tienes más de 100 personas, porque tenía como 180 personas a cargo. Todos ellos son tus hijos. Cuando tú lo veas que son tus hijos o que tu hijo está trabajando ahí, realmente te vas a empezar a preocupar que tengan todos los implementos de seguridad, que no se esfuerce, que no se estrese, que no se accidente. Qué buen consejo, ¿ah? Qué buen consejo. De verdad, yo vine de Colombia yo te digo, yo tenía un estilo de liderazgo todavía en el sistema antiguo, donde era muy radical, acá se hacen las cosas así, se hacen así. Cuando vine de ese viaje de Colombia, mi personal todavía sabe Nacional de Chocolates, ingeniero Nelson, ¿qué le pasó? ¿Está bien usted? Y algunos se preocupaban porque yo antes llegaba a la planta y entraba a las áreas productivas y lo primerito, ¿cómo va la producción? ¿Por qué falló el equipo? ¿Qué esto, qué el otro? Muchas veces ni saludaba. Comencé con este cambio, primero un cambio interior. Llegaba, pero no le saludaba al personal y todos me miraban, pero oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está mal? Les preguntaba cómo estaban. Comencé a averiguarme, porque este director en Colombia me dijo, tienes que averiguarte cómo se llaman sus hijos, cuándo son sus cumpleaños de los hijos, tal. A recursos humanos, pásenme información porque tenía que conocer la información de mis hijos en planta.
Y una vez llegué a una maquinista, Nelly. ¿Cómo estás, Nelly? Buenos días. Y justo era el cumpleaños de su hijo. ¿Cómo está Brian? Hoy es su cumpleaños, dale mis felicitaciones, que la pase muy bien. Y poco a poco la sorpresa. ¿Y qué te ayuda a eso? A que comiences realmente a tener una conexión con tu gente. Con la gente, sí, señor. Que generes ese vínculo que muchas queremos pregonar, que tenemos confianza, pero la verdadera confianza es con la humildad, la sinceridad. Ya no preguntaba cómo iba la producción. Venía, lo saludaba, tal, paren un ratito, estrechábamos la mano, tal, todo bien. Sí, ingeniero, muy bien. Los problemas me llegaban después, oye, pasó tal cosa, tal, que hemos hecho esto, pasó tal cosa, y entonces comienzas a generar un clima laboral espectacular. Ese es lo que acabas de mencionar, Nelson. Es un gran tip, y para los amigos que nos siguen, esta intimidad, este acercamiento, esto se gana en el piso de trabajo. Esto se gana en el gemba con la gente. Esto se gana estando con la gente y, como bien te lo comentaron, teniendo el foco a la gente. Cuando tenemos a la persona como eje, porque las 5 S es por las personas, para las personas y con las personas. Entonces, cuando tenemos esto focalizado y lo tenemos interiorizado, porque claro, todos hemos ido aprendiendo en este largo caminar, y cuando tú llegas a conectar ese concepto de que las personas son lo más importante, todo va por añadidura. Porque la gente, las personas te comienzan a contar los problemas, te comienzan a decir las cosas, te comienzan a dar estos dolores que pueden tener, que son las oportunidades de mejora que se van dando en el día a día. Entonces, esto genera el cambio cultural. Ya no gastas tiempo en hacer una investigación de algo porque la gente directamente te viene y te dijo, sí, ingeniero, pasó esto. Entonces, por eso te digo, y me resuena mucho porque yo también he vivido mucha experiencia de esto y claro, yo también tengo un equipo espectacular hoy en Archroma, ¿no? En Archroma hay una confianza con muchas de las personas que hemos llegado a hacer esto a lo largo de estos años. Esa cultura se ha ido formando por lo que tú dices, porque te preocupas por las personas. Pero te preocupas no ficticiamente, es en serio que comienzas a preocuparte que las personas estén bien, que sus familias estén bien y como consecuencia la gente se da cuenta de eso. Creo que ese es uno de los tips que se pueden llevar nuestros amigos que nos siguen en el sentido de que cuando tengas como foco, y hablamos de las gerencias o las direcciones, que tengan como foco que las personas son lo más importante, todo lo demás regresa. Porque regresa para bien, regresa a este círculo virtuoso de ir formando una cultura en la compañía. Así es, ¿no? Y lo acabas de decir, ¿quién mueve las 5 S realmente? La gente. ¿El líder? ¿El supervisor? No, la gente de piso. La gente de Ellos son los que mueven. Entonces, puedes traer yo siempre digo, puedes traer al experto en 5 S u en otra metodología. Puedes tener la compañía con el mayor recurso económico para invertir en hacer mejora continua, pero si no trabajas en las personas y en tus líderes, vas a lograr muy pocos resultados. Excelente. Yo creo que vamos bien con esta primera parte. ¿Qué otras problemáticas aparte has podido visualizar, Nelson, a lo largo de tu experiencia? Otra problemática puntual es que quieren hacer las 5 S en el menor tiempo posible. Sí, ese es un problema. Y te lo piden se todos. da, ¿no? Yo te digo, mi primera experiencia que tuve con las 5 S la hicimos en 2 años, o menos creo, menos de 2 años, las 5 S y certificadas. ¿Ya? ¿En 2 años? Menos de 2 años. Ya. Nosotros orgullosísimos con las 5 S. Hasta que vienen del grupo y nos dicen, vamos a empezar TPM. Viene el consultor de TPM y nos dice, primero, como tú conoces, tienes que tener una base de 5 S. Sobrado tenemos, estamos certificados. Vienen y nos auditan, 0. Y volvimos a foja 0 en 5 S. Porque nos dedicamos, lo que yo te decía, a hacer unas 5 S de orden y limpieza, de maquillaje, como yo digo siempre. Para la foto. Para la foto. Para la visita. Pero nuestra gente, 0 trabajo con la gente de cambio de hábito, cultura. Entonces, desde ahí yo siempre aprendí, las 5 S hay que hacerlo metodológicamente, no hay que correr, hay que hacer bien las cosas, hay que tener el horizonte bien claro y sobre todo yo siempre digo, capaz puedo entrar en contradicciones con otros consultores,
pero es mejor hacer una S por cada S. Pero yo le agregué algo que no te dice la metodología, pero le puse un poco de las pinceladas del TPM. Para pasar de una primera S a la segunda S, tienes que pasar un proceso de evaluación, ¿Ya? que son las auditorías. Okay. Y yo siempre digo, las auditorías para mí es uno de los tesoros en el proceso, porque ese es el que te va a dar la pauta. ¿Cómo vas en tu proceso de implementación? Te da el avance, ¿cómo vas? O cómo vas bien o no vas bien. Pero si tú no llegaste, por ejemplo, nos pasaba en las compañías, tienes un cronograma, primera S, 5 meses, y en las 5 meses transcurridos ya querían pasar a la siguiente. No, señores, vamos a la auditoría, no pasas. Siguiente auditoría, no pasas. No pasas. Y en una de las compañías que después de Nacional comencé a implementar 5S, la primera S, no te voy a dejar mentir, yo le llamo pequeños equipos o áreas, más de un año. ¿Ya? Y la tuve con la primera S, mientras que los otros más motivados ya estaban en la segunda y para pasar a la tercera en casi año 2 meses. No pasan y no pasan. Pero hasta que llegan a coger el tema de que tienen que alinearse a la exigencia que hay que ponerle en algún momento. Ok, pero y te preguntaba, si tú lo pones, yo sé que esto va a ser un poco relativo, porque va a depender del volumen de áreas, del volumen de gente, de tanto el soporte y el apoyo. Pero en tu experiencia, ¿cuánto tiempo demora un proceso de implementación de 5S? Yo sé que eso es continuo, ¿estamos de acuerdo? Es un tema continuo porque vas a hacer un cambio cultural. Pero si tú lo hablas en cada año, digamos, en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿cómo lo ves a lo largo del tiempo? ¿Cuánto tiempo puede mostrar resultados un proceso de implementación de 5S? Mira, bien implementado, desde el primer año logras resultados. Sí. Definitivo. Claro. En el primer año tienes que tener resultados, porque vas a aplicar bien la primera S y logras resultados sustanciales. Una experiencia que tuve en otra compañía. La primera S, ¿qué significa? Clasificar. Clasifica en tu área. Teníamos nuestro almacén de repuestos abarrotado de repuestos. Comenzamos a clasificar y comenzamos a encontrar repuestos nuevos, ¿Ya? originales, de equipos que ya no habían en la planta. Claro, es que la selección es eso. Finalmente seleccionar te va a encontrar lo profundo de lo que tú no estás viendo tan a la mano, ¿no? Que no lo ves tan cerca, ¿no? Comenzamos a sacar esto y comenzamos a darle trámite. Primero logramos el espacio en el almacén porque alquilábamos otros almacenes. Comenzamos a sacar repuestos que servían para otras cosas. Otro de las pinceladas donde también logramos cierto ahorro económico porque todo lo monetarizamos. Ya. Y ahí un poquito le he dado siempre ciertas pinceladas de TPM. En TPM nosotros hablamos de uno de los tesoros, las pequeñas mejoras. El cuarto tesoro, yo siempre digo que existe en el TPM. Ese formatito de las pequeñas mejoras entre el comparativo, el antes y el después, valorizado. Y ese es nuestro punto de quiebre para motivar tanto al equipo como a los directivos. Claro. Comenzamos a seleccionar todo lo que nos ibas, cuantificábamos cuánto en valor monetario nos iba ahorrando la compañía y a la larga, pues tú dices, acá hay algo importante. Hicimos lo mismo con unas cintas de codificado. ¿Ya? ¿Qué nos pasaba con las cintas de codificado? Unos rollitos de codificado para las impresiones de los sobres de los chocolates y los productos que envasábamos. En el almacén teníamos un stock mínimo de 130 rollos. ¿Ya? En planta teníamos el armario de planta donde teníamos un stock de 30 rollos aproximadamente. Ok. Y cuando bajaba a 130, el área de logística compraba 100 rollitos más. Al final teníamos 130 el mínimo, más 100 que compraban, más 30, 260. Cada rollito más o menos cuesta entre 15 a 18 dólares. Nada más. Nada más. ¿Y cuánto consumían mensual? Al mes consumíamos entre 8 a 10 rollos. Definitivamente. No me puedes creer que ese es clasificar. Claro, claro. Tener solo lo necesario. Claro. En el lugar de trabajo. ¿Para qué más? Saca 260 por 10, 2.600, son como 3.500 dólares o más. Cuando puedes tener solamente
La cantidad 100, necesaria. 160 dólares. Lo resto es money cash que puedes tener para comprar otras herramientas. Materiales. O capaz no quieres comprar, pero sí te evitas de tener préstamos bancarios. Bien. Y las compañías normalmente, la gran mayoría, está siempre con el banco, trabajando con el banco, prestando para comprar tal cosa, cuando en tus almacenes o en el área productiva tienes abarrotado de productos que no te es necesario. Bueno, eso es totalmente 5 S cierto. básica. Sí, señor, totalmente cierto. Y darse cuenta de esas cosas es lo importante, ¿no? El tener el foco claro, dónde poder atacar. Los inventarios siempre va a ser un punto donde las 5 S van a ayudar mucho. Los inventarios a veces no sabemos qué tenemos, ¿no? Hasta que nos aparece y pues dices, ¡ah! ¿Cómo tengo tanto? Así es. Entonces las personas, y es algo que tenemos como país. Yo siempre digo una palabra aquí, la gente o el peruano, por ejemplo, o los latinoamericanos somos cachivacheros. Así ¿no? es. Entonces queremos guardar por si acaso, ¿no? Oye, pero no, es que me puede servir, ¿no? Pero eso tenemos que ir cambiándolo. Parte del proceso del entrenamiento justamente es hacer ese cambio de hábito de eso, ¿no? De dejar desprenderse de lo que yo a veces cuento, ¿no? Que a veces hemos encontrado calendarios, estás en el 2024 y encuentras calendarios del 2010, 2008, porque a veces tienen los numeritos guardados, ¿no? Entonces es comenzar a desprenderse de esas cosas que no se utilizan. Y esa es la primera S finalmente, ¿no? Sí. Tratar de eliminar para que ya no lo que no sirve se pueda ir. Y a veces puede servirle a otras áreas. Puede servir a otras áreas o a otras personas. Pero sobre todo lo importante, y ahí viene lo que yo te decía, ¿cómo motivas a la alta dirección? Cuando tú comienzas a decir, oye, mira, estamos reduciendo la compra, o ya no compren en rollo de cinta, o hay que devolverle al proveedor y capaz a tener otros activos, claro. 5,000, 7,000 dólares de un par de ítems. ¿Cuántos ítems tiene la compañía? Claro. Entonces, cuando le dices 5,000, 10,000 dólares de ahorro, ya los directivos, pues como los juegos de casino, dólar. Comienzan a abrir los ojos ahí. Y ahí es donde los directivos, oye, esto funciona. Se comienza a meter más a fondo. Y solito se va a las 5 veces. Excelente. Ok, entonces, creo que estos tips nos han ayudado para ir entendiendo un poco estas problemáticas que se han dado en las industrias. ¿Qué problemática más podrías tener? Y algunos tips, si no, en vez de problemáticas, ¿qué tips puedes dar tú, Nelson, para que las personas que están acompañándonos hoy día en el podcast puedan saber cómo enfrentar o cómo hacer para que el proceso de implementación vaya bien? Hay que hacerlo con ellos, con las personas, ¿no? O sea, yo creo que primero, como dije, tenemos que tener claro la metodología, pero también al momento de hacer las 5 S o empezar por cada S, estar al lado de las personas. Okay. Enseñarlos, educarlos, contrastar de que la metodología se haga correctamente. Y hacer siempre un seguimiento y yo siempre también digo, puede ser otro tip que puede ayudar a nuestro público esta noche, es que muchas veces nosotros tenemos el rol de ser ¿cómo le podemos decir? Soporte en el proceso de la implementación. No es el rol que tenemos de líderes, no es el rol de facilitadores, promotores, como podemos llamarlo formalmente, sino nuestro rol trascendental es de ser los que damos el material, que damos el soporte, el recurso. Si hay que hacer algún trabajo en particular, nosotros tenemos que estar ahí con el personal. Ok, entonces dando siempre ese acompañamiento. Es el acompañamiento con las personas, estando en el piso, en el Gemba. ¿Qué otro tip? Por un lado, a nivel del Gemba. ¿Ya? Pero por el otro lado, entramos a otra parte estratégica de saber vender. Ok. ¿Cómo así? Saber vender que el programa. Saber vender los logros. Ah, ok, el cacareo. El cacareo. Esa es una muy buena palabra, ¿no? Saber vender y hacer el cacareo. Cuando las gallinas ponen huevos, sabemos que ha puesto huevos porque sale la gallina. Lo mismo hay que hacer en 5 S. Okay. O en TPM u otra metodología. A nivel de 5 S, el cacareo, ¿qué nos va a ayudar? Este formatito que te decía de las pequeñas mejoras. El comparativo entre la situación anterior y la situación actual mejorada. Ok. Con un valor monetario de logro.
Perfecto. sea monetario o no. Ok, ese es, digamos que el segundo tip. Fuerte, el cacareo, o el logro, mostrar el logro. Mostrar los logros pequeños, no esperar logros grandes. No, olvídate. Estas mejoras del día a día, estas mejoras pequeñas que sean rápidamente visibles para que la gente también se esté motivando constantemente. Así es. Pero sobre todo en los paneles de gestión que ponemos de 5S dentro de las áreas de trabajo, tengan información de estos logros, para que cuando va la alta dirección a hacer el recorrido por los pasillos de la planta, no solamente vea que ya se está haciendo un cambio a nivel, digamos, la foto inicial al ingreso a la planta, sino que sienta que las personas están cambiando. ¿Y cómo logramos esto? Capacitando a tu personal a que cuando llegue el gerente, llegue el dueño, el directivo, ellos mismos les expliquen el tablero de gestión. Claro. Y eso es lo que yo logré en una compañía que tenían muy poca fe en la implementación del TP, de las 5S en este caso. Llegaba la visita o el dueño y el personal lo llevaba a su tablero de gestión. Y comenzaban a explicar, mira, estamos logrando esto, estamos haciendo esto, y que lo iba y lo miraba el director. Y es lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, el empoderamiento que se genera, ¿no? Porque ya las personas explican lo que vienen haciendo, explican las mejoras que están gestionando. Pero mira lo que tú acabas de decir. ¿Quién explica? El operador. El operador. Claro. Yo conozco otras compañías que he ido a visitar. ¿Quién le explica al dueño? Si está el gerente de la planta. O si no está el gerente, el jefe, claro, o el supervisor. Cuando llegamos a ese rol de que explique el jefe, el supervisor, el gerente, y el personal de planta, ¿qué crees que dice detrás de la exposición del tablero? Detrás de bambalinas. ¿Qué ha hecho él? El que ha hecho. ¿Qué ha hecho él? Soy yo, el que la ha sudado soy yo. ¿Por qué no estoy ahí explicando? Es correcto. Pero cuando tú logras que los colaboradores del piso expliquen, yo siempre digo, después sacan pecho como esos pajaritos ahí. Pavo real. Pavo real. Se sienten orgullosísimos. Yo llegué en esta compañía en la segunda S, estando implementando la segunda S, el personal ya tenía ese don del pavo real. Orgullosos de sus áreas, de sus plantas, de lo que venían gestionando, y comenzamos a hacer, ya que viene mucho el tema de la motivación. ¿Ya? ¿Cómo motivas? Y hay que tener mucho el tema de no desmotivar. Motivar es muy complicado. Desmotivar es facilísimo. Pero te va a costar después volverlos a motivar. Entonces, yo creo que ese es uno de los tips también que podría considerar en todo este proceso de erradicar, tener mucho tino de no desmotivar. ¿Y cómo motivar? ¿O cómo yo logro el tema de la motivación? Haciendo las visitas interáreas, ya, o interpequeños equipos, como los quieras llamar. Van con su formatito y comienzan ellos a inspeccionar. Comienzan primero, esta área recibe al área de visita y les explican todos los logros, y después viene la retroalimentación de la visita. Ok. Ustedes, como especialistas en la materia, ¿qué aporte le pueden dar al pequeño equipo o a esta área que han visitado? Papelitos, anónimo. Sí comienzan a poner ahí, pues no, le falta esto, mira tal cosa, tal. Valor agregado, ya sabes, con otros ojos, con muchos ojos más, ya tienes un aporte. Entonces dices, acá hay que mejorar, hay que trabajar en esto. Pero ¿qué sucede con el área que ha sido visitada? Esto me las pagan. Cuando les toca. Cuando me toque ir a su área, le vamos a dar duro. Dicho y hecho. Van a la otra área y también ellos comienzan a desquitarse en el buen sentido, porque vamos a buscar tener una competencia pero sana. Ok. Controlada, hay que saberlo manejar también. No es que los dejes y que se desbanden, no. Tienes tus reglas. No puedes hablar, por ejemplo, en el proceso de implementación nada de lo que es dinero. No puedes hablar mal de nadie. Y tampoco puedes hablar mal de ninguna área. Ok. Esas son las 3 reglas que tenemos en este proceso.
Lo resto, ustedes mismos son y comienzan las oportunidades. Ese es un tip buenísimo que creo que es importante. Te cuento un poco, digamos que de nuestra experiencia, nosotros tratamos de hacer estas visitas de las empresas que nos visitan también a la compañía. Entonces nosotros, los equipos de las diferentes áreas, le hacen el recorrido. Cada uno de ellos explica un poco sus mejoras, sus procesos y lo que han venido haciendo, pero al final, después de toda la visita, las personas que nos visitaron nos regalan a nosotros el feedback, las oportunidades de mejora que podemos tener. Entonces, esto se gana en dos sentidos, ¿no? Lo primero, que la gente no quiere salir nunca mal en la foto. Entonces siempre tratan de mantener su área ordenada, limpia, con las señalizaciones adecuadas y con buena presentación. Segundo, la gente misma comienza a visualizar siempre que su nivel es alto. Y por consecuencia, el visitante, cuando vamos allá, ¿qué nos regala? Mejoras. Nos regala mejoras de seguridad, nos regala observaciones dentro de la visita. Entonces creo que es un win-win. Ambos ganamos. Entonces, esa es, por ejemplo, una forma parecida a la que tú haces, que me parece buenísima también cogerla, que un área vaya a la otra y que el otro área vaya a la otra, porque eso va a integrar también a que la gente esté muy motivada en que sus procesos tengan siempre una oportunidad de mejora interesante. Y sobre todo lo mantienes vivo y activo y dinámico la metodología. Sí, claro. No lo dejas que se estanque, porque sabes que la siguiente semana tienes la visita de otra área que es al azar. Ya. No es que está programado tal área va a tal sitio, no, al azar. Tal área tiene que visitar el día de hoy, va a tal sitio. Qué buena, qué buena. Eso está muy buena ese Y tío, los tienes ahí porque este es como los peces, los japoneses, para que tengan el pescado fresco que ponen en el agua, un tiburón. Y los pescaditos están todos activos por miedo a que se los come el tiburón. Más o menos un poco a esa referencia es que ¿cómo los tienes activos a tus áreas en el proceso de implementación? Con visitas. Muy buena el aporte que tú tienes de visitas externas, tu compañía lo permite. En esta compañía no nos permitían visitas externas, que es también otro plus válido, pero sí tienes las internas. Claro. Entonces nosotros activamos la interna para que estas visitas son los tiburoncitos que iban a la pecera para mantenerlos activos y un buen proceso de implementación. Qué bueno, y aplicando quizás algo para complementar, el benchmarking también es un buen tip, ¿no? El benchmarking de ir y visitar otras empresas, conocer cómo lo están haciendo las otras personas, otras áreas, eso siempre va a ayudar a enriquecerte mucho más en el proceso de implementación. Así es. El gran problema es que hay compañías que son muy recelosas con su tecnología. Claro. No sé tanto qué tanta tecnología puede haber diferencia, pero a veces no te permiten ciertas visitas. No, y eso es también parte de lo que hay que ir viendo cómo es en el proceso de las que sí puedan permitir o las que puedan permitir ir viendo por lo menos cómo van haciendo sus procesos de mejora o sus diferentes áreas que puedan ayudar. Siempre un benchmarking en una organización te va a ayudar porque tú vas a ver cómo lo hacen, cómo lo trabajan, cómo lo mejoran, cómo lo mejoraron, cómo lo enfrentaron y creo que todos esos aportes siempre nos ayudan a nosotros, ¿no? Antes era más difícil. Hoy ya hay más empresas trabajando en 5S y creo que eso ha venido aportando un poquito más a que ya por lo menos las personas vean algo distinto, oye, cómo lo implementan y no solamente en videos o en referencias, ¿no? Creo que es algo importante. Así es. Nelson. Te voy a compartir un tip más. Dime. Yo te hablaba en la sesión anterior de uno de los motores de la implementación de las 5S, las auditorías. Pero no es solamente el efecto de hacer la auditoría, sino es publicar los resultados. Y eso es uno de los tips, yo creo que es fundamental y que me ha ayudado muchísimo en un proceso de implementación de 5S. ¿Ya? Somos bastante exigentes, sí te digo, con la implementación y muchas veces he sido cuestionado. Porque para pasar las 5S por cada S, mínimo el puntaje debe ser 90%, primera, segunda, tercera S, cuarta S 93, quinta S 95%, el cumplimiento de un tabulario o cuestionario de preguntas. Okay. Hacíamos cada 15 días auditorías a diferentes áreas. Le llamábamos pequeños equipos. Salían los resultados y al ranking de las 5S. Tenía 3 niveles. ¿Ya? De 0 a 50 en rojo.
con una carita triste, que está llorando porque está grave. De 50 a 90, perdón, a 85, Okay, ahora 85, sí. No 90, a 85, que están, no tan feliz, ya. Pero ya tampoco está tan triste, o sea, como que está en un término medio, regular. Pero de 85 hacia arriba, carita feliz. Escalonado. Teníamos 17 pequeños equipos. Todos los que salían carita feliz, orgullosísimos los chicos. Pero los que estaban abajo, entre ellos, y digo yo, entre ellos existe el tema de esa competencia sana. Oye, me llegaba la cartelera y estaba publicados los resultados cada fin de semana, de cada quincena. Oye, tu pequeño equipo está aquí, qué vergüenza. ¿Para qué? A ponerse a trabajar para que salgan de la valla de la carita triste. Pero eso es importante, pero también sabes que tiene que ser bien direccionado desde la dirección. Porque si no, hay el proceso inverso, la desmotivación. Ah, no, claro, o sea... Entonces, por eso te decía que la dirección tiene que estar en el acompañamiento de que eso que se encontraron en la parte final, cómo tratar de ayudarlos a que salgan de eso. A que salgan. Pero ahí viene, por eso digo, siempre el acompañamiento es fundamental. Sí, claro. Y no lo digo el acompañamiento solamente del líder o del supervisor, sino desde la jefatura, del área de mejora continua, de la gerencia. ¿Ves que el equipo está abajo? Cuéntanos, ¿cómo te ayudamos? Ese tiene que ser netamente liderazgo, ¿no? Porque es encontrar, muchachos, no nos desanimamos, listo. ¿Qué vamos a hacer para salir mejor? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué más vamos a ayudar? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Qué más les podemos aportar? Porque si no hay esa motivación y aparece un líder, que no es líder, sino jefe, y le dice, ¿cómo así? ¿Que por qué comenzaron a sacar mal puntaje? Miren cómo nos estamos quedando. Y van a recriminar. La gente puede sentirlo y verse afectada en la desmotivación, lo que hablabas hace un momento, ¿no? Entonces, por eso que digo siempre es tratar que los líderes aparezcan, ¿no? Que los líderes en ese acompañamiento siempre empujen en poder avanzar en el resultado. Pero siempre que pase eso, lo primerito que hacen, levantan la mano. Es que no tenemos tiempo. Y la gran excusa es el que no hay tiempo. Claro. Entonces, ven acá, ¿cómo que no hay tiempo? No, pero es que esto que el otro. Mira, vamos al pequeño equipo que está bien. Obviamente, tú tienes que saber los pros y los contras de cada equipo, cómo van gestionándose. Sí, claro. Mira, ve, este pequeño equipo, lo mismo que tú. Tienen esta problemática, ellos tienen mayor problemática por acá, por allá. Ustedes no. Miren el puntaje que tienen, ustedes cómo están. ¿Saben lo que se llama eso? Se llama actitud. Querer hacer las cosas, las ganas de lograr la implementación. Ya, claro. Comienzas a trabajar con ellos. Definitivamente, y totalmente estos tips creo que, Nelson, van a ayudar muchísimo a la gente porque son tips que nos pasan. Ese tema de las excusas, ese tema de la gente, eso sigue pasando siempre, en todos los tipos de industria. Entonces, muchísimas gracias, Nelson. Gracias por el acompañamiento. No quiero dejar antes sin poder hacer las preguntas que tenemos para poder hacer. Son preguntas muy simples, ¿ok? Pero vamos a hacer este ping-pong de preguntas. A ver. ¿A quién admiras? ¿A Taichi Ono? Taichi Ono. Padre del TPS. Ok, perfecto. Si tuvieses que viajar fuera del país, ¿a dónde irías? Uf, esa pregunta ni me la digas. Japón. Ya viajé y no quise regresar. ¿Te quisiste quedar? Me quise quedar. No sé, si no hubiese tenido familia aquí, posiblemente si hubiese estado soltero, hacía la que sea para quedarme. Ok. Ya, pero la esposa no te va a dejar. No, caballero, nomás dije, a volver, pues, mi modo. Un libro que recomendarías. De cualquier tipo, de cuál lindo, de cualquier cosa. El libro de Kiyoshi Sasaki. Sobre la nueva gestión de la fábrica. La nueva gestión de la fábrica. En mis cursos de TPM lo doy obligatorio que lo lean. Sí lo conozco, sí lo conozco. Para mí creo que ese es el libro donde te abre mucho la mente. Es un buen eje. Un muy buen eje. Una buena guía. Exacto. Y no es de una sola compañía. Son experiencias de distintas compañías
con distintos perfiles de procesos, de gestión, todo, pero con un horizonte claro. Y creo que el mensaje principal de ese libro es las personas. Eso es lo bueno. La persona, porque te pone en contexto de que la gente es el eje, tú lo haces por la gente y lo haces con la gente. Entonces ayuda mucho a enganchar a esa idea, ¿no? Exacto. Y tú que conoces en el curso del TPM, si bien es cierto, hay una parte metodológica muy profunda, pero mucho está orientado a las personas. Total. Porque al final, como lo veíamos en la parte anterior, son los que mueven la metodología. Sea cual fuese, si no nos dedicamos a las personas, nos va a ser muy difícil o puede hacer que fracase el proceso. Excelente. Nelson, muchísimas gracias. Por favor, las palabras para las personas que nos acompañan el día de hoy. No, gracias primero por la oportunidad que me has dado de poder compartir, ¿no? Yo creo que muy aparte de poder leer ciertos libros, ciertas metodologías, yo creo que hay algo muy importante, la experiencia, los aciertos y los desaciertos. Ayuda. Porque muchas veces los desaciertos son más importantes que los aciertos porque te ayudan a no cometer otro error. Total. Y qué bueno, te felicito por estos podcasts que vienes haciendo. De verdad te conozco muy bien y tenemos esa misma forma de pensar, de capacitar, de formar. Y yo siempre digo, para que nuestra industria en nuestro país sobresalga, tenemos que trabajar muchísimo en mejora continua. Pero la original. Con los conceptos verdaderos y trabajar sobre la cultura y no sobre que se vea bonito el paisaje. Así es. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y no quiero dejar de pasar de agradecer a nuestros amigos de Alucina On, a todo este grupo y a esta producción. ¿Cómo la has visto? Me sorprendiste. ¿No? A todo el equipo de Alucina On que nos acompañan hoy, con todos los amigos que están aquí, con Arte Visual también, que es parte del equipo que nos ayuda y estamos haciendo todo este trabajo. Por favor, a todos los amigos que nos puedan seguir, suscríbanse por favor en el canal para que esto también se pueda seguir difundiendo. La idea de este podcast es tratar de esto, entre amigos, compartir ideas, compartir tips, compartir información que les pueda ayudar para que conozcan un poquito más sobre 5S Solet. Ese será el camino para hacer que nuestro país pueda cambiar y podamos ayudar al cambio cultural. Gracias, nos vemos. Hasta luego.